Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Una disculpa ahí por ese par de minutos que estamos iniciando un poco más tarde. Eso fue debido ahí a unos ligeros problemas técnicos. Pero bueno, pues vamos a iniciar el webinar del día de hoy. El título tiene sustitución de equipos mecánicos de flujo por transmisores electromagnéticos de última generación. La intención de este webinar pues es ver justamente el reemplazo de estas tecnologías que pues ya tienen mucho tiempo y ver la posibilidad de hacer cambios por nuevas tecnologías que obviamente estarán aportando mucho más valor a estos puntos de medición. Antes de iniciar con la plática, pues quisiera hablar un poco más acerca de mí. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Padilla. Yo soy o tengo el cargo de gerente interno de la marca Endres y Hauser y al mismo tiempo también soy el Industry Manager de lo que es agua y tratamiento de agua en SN Automation. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, tengo 25 años de experiencia y soy egresado del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Vamos como siempre lo hago en mis webinars, pongo 2, 3 slides tratando de explicar un poco el contexto de la importancia del punto de medición para posteriormente entrar a lo que viene siendo la parte técnica. Muy bien, como ustedes saben, los medidores electromagnéticos no solo son para medir agua o soluciones acuosas. Podemos medir ácidos, podemos medir productos alimenticios, químicos, pero en este caso particular estaremos acotando esta plática al tema de medición de agua. Solo por mostrar el tema, pero como le digo, no es un tema limitativo. Hablando del tema de agua, eh, todos sabemos la importancia que ha cobrado el tema de agua, sobre todo por el tema del alto consumo que tenemos actualmente y pues la escasez que se tiene con respecto a las fuentes de agua potable que se tienen actualmente en el mundo. Es muy importante aclarar que el consumo promedio de cada persona pues depende de diferentes factores o diferentes costumbres, pero se habla que cada persona puede llegar a utilizar entre 300, 400 litros de agua al día. Obviamente, pues esto tiene que ver con los hábitos de consumo, el tema de los usos de diferentes servicios y pues es muy importante que nosotros tengamos conciencia del uso del agua. También es un tema muy importante que ha estado sucediendo, es el reto que se tiene de bajar esos consumos y obviamente pues lo que se ha visto de un tiempo para acá es que el consumo por persona realmente ha crecido en el mundo y por otro lado tenemos el tema de que cada vez son más escasas las fuentes de donde podemos nosotros tener agua limpia o agua fresca. No sé si ustedes han visto o han escuchado el concepto de huella hídrica. La huella hídrica es un indicador que define el volumen de agua dulce que se utiliza para producir ciertos bienes o ciertos servicios. Entonces, este tipo de indicador nos dice cuánta agua se utiliza para fabricar un producto o para proveer ciertos servicios. Entonces, el concepto de huella hídrica nos hace tomar conciencia del consumo que se utiliza para producir ciertas actividades. Es aquí la importancia de conocer este concepto. Muy bien, la huella hídrica se mide en unidades de volúmenes, puede ser litros o metros cúbicos por unidad de producto o de servicio consumido. Dentro de este concepto se tienen tres subcategorías. Se puede decir que lo que es la huella verde contiene la fracción o es la parte del agua que normalmente se consume directamente de las fuentes naturales, llámese
ríos, lagos, directamente de la fuente natural hacia el punto de consumo. También se habla de la huella azul. La huella azul se refiere a todas estas fuentes de agua, pero que tienen que ser tratadas por el hombre para poder ser consumidas. Esto normalmente tiene que ver con todo lo que son plantas procesadoras o plantas potabilizadoras y toda esta parte que tiene que ver con el proceso de potabilización. Y por último, lo que es la huella gris. La huella gris se refiere a todo este consumo o toda el agua que se contamina durante estos procesos y es necesario estarla tratando para poderla enviar de regreso a los cauces naturales. Muy bien. Ahora entramos al tema como tal. Vamos a hablar de algunas características que se tienen en los medidores mecánicos. Aclaro también que en este caso estamos hablando de medidores mecánicos de la parte de los medidores tipo propela o tipo hélice y los medidores que vienen siendo de desplazamiento positivo o de engranes. Obviamente existen otro tipo de medidores mecánicos que pudieran entrar en el tema, pero como ejemplo nosotros estaríamos hablando como ejemplo de estas dos tecnologías principalmente. Bueno, las características que tienen estos equipos son que son de un bajo costo inicial. Muy importante aclarar que cuando hablamos de bajo costo, estamos hablando normalmente de diámetros que pueden ser desde media hasta 8 pulgadas. Ya cuando hablamos en diámetros mayores a 8 pulgadas, ya los precios de estos equipos, la realidad es que no son tan económicos. Otra ventaja que tienen estos equipos es que justamente por su mismo principio mecánico no requieren de energía eléctrica para funcionar. Normalmente el principio de operación tiene que ver con un elemento giratorio que obviamente este elemento va directamente relacionado a la velocidad que tenemos del fluido dentro de la tubería y obviamente nosotros podemos contar, se puede decir, estas vueltas para saber la velocidad dentro de la tubería o en el caso de los medidores de engranes, pues el número de vueltas tiene que ver con el volumen desplazado por el medidor. Ahora vamos a hablar de algunas limitaciones que tienen estos equipos. Bueno, por lo mismo de que son sistemas mecánicos, este tipo de tecnología no es apto para utilizarse en fluidos sucios, o sea, el tener dentro del fluido lodos, partículas sólidas, hace que este tipo de sistemas puedan tener problemas de atascamiento, por ejemplo. Otra limitación que tiene es que son equipos de vida útil corta. Justamente, ¿por qué? Porque dentro del mismo principio de operación, estos equipos tienen que estar rotando y pues este giro o este movimiento mecánico por la misma operación va sufriendo un desgaste. Otra de las limitaciones es su precisión. Decimos que estos equipos tienen una precisión pobre porque normalmente en promedio andan alrededor del 2% de precisión con respecto a su lectura. Es muy importante aclarar que existen modelos o existen marcas que pueden llegar a tener una precisión inicial pues de hasta 1%, pero entendamos que esto es de nuevos. Al momento de que estos equipos empiezan a funcionar, normalmente esa precisión puede ir cambiando con respecto al tiempo. Otra limitación es que estos equipos tienen o solo pueden medir hacia un lado. Hablando de los equipos de hélice o propela, esa es la limitación que tienen debido al diseño de la propela. En el caso de los medidores de engranes o desplazamiento positivo, en este caso sí tuviéramos la posibilidad de medir de forma bidireccional. Otro tema asociado a este tipo de medidores es el protocolo de comunicación o las electrónicas. Aunque muchas marcas manejan electrónicas que pueden mandar señales, ya sea digitales o análogas, normalmente este tipo de equipos cuentan con opciones muy limitadas. Por último, el tema de la calibración de estos equipos. Por lo mismo de que son sistemas mecánicos, el mismo desgaste en la operación va creando recorrimientos en su operación. Es por tanto, pues que vamos a tener nosotros estas desviaciones que en la mayoría de los casos no es posible ajustar al momento de que hacemos una verificación o una calibración.
lo que normalmente se hace en estos equipos es compararlo con un patrón y sacar un factor externo que tiene que ver con la desviación que tiene este equipo con respecto a su lectura, pero no es posible hacer la corrección directamente en el factor de la electrónica. Muy bien, vamos a hablar de algunos problemas comunes que se tienen en los medidores mecánicos. Hablando de turbinas o propelas, también como se les conoce, un daño común es el daño mecánico debido al sobregiro. En algunos casos, el tema de estar operando constantemente, sobre todo en altas velocidades, nos puede crear problemas, por ejemplo, en lo que viene siendo la flecha, lo que vienen siendo los cojinetes para que el sistema pueda girar, o el mismo tema de rompimiento de las hélices. Obviamente todos estos temas van asociados a distintos fenómenos que pueden ocurrir durante la medición, que en algunos casos puede ser pues el mismo sobrecalentamiento que puede tener el sistema, el tema de la fricción como tal, el tema de golpes de ariete o altas presiones que se puedan tener dentro de la tubería, y pues obviamente esto nos puede dar como resultado el tema de tener álabes dañados o cualquier parte del sistema de engranaje o transmisión puede sufrir este tipo de problemas. Hablando de los equipos de desplazamiento positivo, el tema que sucede con ellos tiene que ver con la parte mecánica rotativa en el sentido de que cuando llegamos a tener productos que puedan contener algunos sólidos, podemos tener atascamientos del sistema. Cuando tenemos aire entrampado en estos sistemas, pues podemos tener también algún tipo de restricción dentro del medidor. Y pues también otro tema importante es que debido justamente a esa rotación que tienen estos sistemas como engranajes mecánicos, a veces tenemos desgaste o rompimiento de los dientes del dispositivo. Y obviamente también el tema de que cuando manejamos fluidos muy viscosos, podemos llegar a tener desacoplamiento del sistema debido justamente a esas fuerzas mecánicas que se pueden tener dentro del equipo. Y obviamente, pues como lo muestra la imagen, el tema de los equipos de desplazamiento positivos es que internamente contiene muchas piezas mecánicas que normalmente tienen que ser revisadas o tienen que ser cambiadas, pues con respecto al tiempo debido a la operación. Vamos a hablar ahora del principio de medición electromagnético y cuáles serían las ventajas que ofrece con respecto a la utilización de equipos mecánicos. Cuando hablamos de la medición con un flujo o un medidor de flujo electromagnético, es importante conocer el principio para poder saber algunas limitaciones de este sistema. Como ustedes saben, este tipo de medidores funciona bajo la ley de inducción magnética de Faraday, que dice que cuando un elemento conductor se mueve dentro de un campo magnético, se induce un voltaje o una tensión en este conductor, la cual es proporcional a la velocidad del desplazamiento dentro del conductor. Eso significa que si nosotros tenemos un conductor que atraviesa dentro del medidor y en nuestro tubo de medición nosotros inducimos a través de unas bobinas que están en el mismo cuerpo del medidor, inducimos un voltaje cuando el conductor, que en este caso es muy importante decir, debe de ser un fluido con una conductividad mínima, normalmente se refiere al menos 5 microsiemens, pero la realidad es que existen algunas versiones de medidores que pueden llegar a medir a partir de 1 microsiemens. Entonces, cuando tenemos el conductor que se mueve a través de este campo magnético inducido, nosotros en los electrodos de medición estaremos recopilando un voltaje que es directamente proporcional a la velocidad, y si nosotros tenemos la velocidad y un diámetro o un área definida dentro del medidor, podemos calcular el flujo volumétrico a través de este tipo de sistemas. Vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas que se tienen con la tecnología electromagnética. Dentro de las ventajas que tienen estos equipos es que tienen una medición bidireccional prácticamente independiente de los factores de presión, densidad, temperatura y viscosidad. Otra de las ventajas es que debido
a que la sección del tubo donde se hace la medición es completamente libre o es del mismo tamaño de la tubería, tenemos una medición sin obstrucción al flujo, por lo tanto, cero caída de presión. Otra ventaja es que esta tecnología no tiene partes móviles en movimiento, por lo cual se consideran estos equipos prácticamente libres de mantenimiento. También es que a través de esta tecnología nosotros podemos medir líquidos multifases, emulsiones o lodos sin ningún problema. También el tipo de cambios en el valor de la conductividad durante la medición prácticamente no afectan la medición o la precisión del sistema. Y algo que ha sucedido de un tiempo para acá es que esta tecnología ya ha cambiado y no se requieren prácticamente diámetros antes y después en su instalación, como normalmente sí lo requieren todos los dispositivos mecánicos que hablamos anteriormente. Aquí pongo el tema de las desventajas y justamente las subrayo o las pongo en color amarillo. Cuando hablo de desventajas, son todos estos tipos de argumentos que se tienen contra este tipo de tecnología, pero yo la pongo en amarillo porque mucho ha cambiado con respecto a estos argumentos. Hablar de que esa tecnología normalmente tiene un costo superior al resto de las tecnologías, pues también es un tema que depende desde el punto donde se mire. Y ahorita lo vamos a estar viendo, ya que existen algunos modelos de medidores electromagnéticos que incluso pueden llegar a costar $500 aproximadamente. Cuando se habla también que los medidores electromagnéticos tienen un tamaño y un peso superior a otras tecnologías, pues eso también es relativo porque existen algunas versiones de medidores electromecánicos que su cuerpo ya no es totalmente de acero, sino pueden estar termoformados en un plástico, haciendo que el peso del medidor prácticamente sea mínimo e incluso puedan ser soportados por tuberías, por ejemplo, de PVC o algún otro tipo de plástico. El tema de la limitación con respecto a la conductividad mínima, que normalmente se maneja entre un 5 o un 20, dependiendo del modelo o de la marca, como lo comenté hace rato, se tienen algunas versiones de medidores que pueden llegar a medir a partir desde un microsiemens. La situación donde la precisión puede ser afectada por las suspensiones dentro de un líquido que tengan sólidos magnéticos, lamentablemente sí eso puede ocurrir, ya que los sólidos magnéticos que entran al campo magnético inducido lo que hacen es amplificar la señal y aunque este tipo de situaciones no daña al medidor electromagnético, es importante aclarar que tener sólidos con características magnéticas sí nos dan una desviación con respecto a la medición, pero no dañan al equipo como tal. Otra de las limitaciones es que la tubería debe estar llena y no tener burbujas de aire, eso es totalmente cierto. Pero como todos sabemos, con una correcta instalación es posible evitar este tipo de situaciones e incluso la parte de la electrónica tiene la capacidad de detectar cuando la tubería está llena y cuando no, para poder garantizar que la medición es 100% confiable. Y pues en el caso de las tuberías no metálicas es necesario proporcionar anillos de puesta a tierra justamente para evitar cualquier tipo de voltaje residual que pueda estarse aterrizando en los electrodos de medición. Muy bien, vamos a entrar a algunos ejemplos prácticos de sustitución de algunos medidores. En este caso, el ejemplo que pongo tiene que ver con esas tuberías de diámetros pequeños que nosotros estaríamos considerando de media hasta 2 pulgadas. En este caso, nuestra recomendación es este tipo de sistema de medición electromagnético. No sé si algunos de ustedes ya los habían visto, pero existen estas nuevas tecnologías de medidores electromagnéticos con tamaños muy compactos que nos pueden dar la medición sin problema en estos diámetros para todo lo que son fluidos conductivos. En este caso hablamos del tema agua, pero es importante recalcar que este tipo de tecnología puede operar para cualquier fluido que tenga una conductividad mínima, en este caso particular, de al menos 10 microsiemens.
Muy bien. Vamos a ver algunas características de esta nueva tecnología para estos medidores pequeños de caudal. Algo muy importante, estas nuevas tecnologías ya vienen diseñadas y vienen preparadas para todo lo que es conexiones inalámbricas. Este tipo de medidor puede operarse y puede configurarse a través de aplicaciones en dispositivos móviles que son de comunicación inalámbrica. Esto hace que este tipo de medidores pueda ser configurado, pueda ser revisado sin ningún problema desde cualquier dispositivo móvil. Algo muy importante es que estas nuevas tecnologías vienen preparadas para prácticamente conectar el equipo a las señales y al voltaje, que en este caso esta versión de equipo es solo para versiones de corriente directa, pero el equipo ya viene preparado para funcionar de manera plug and play. Prácticamente conectamos el equipo y el equipo empieza a operar. Normalmente lo que se recomienda es justamente configurar los parámetros de visualización o las señales de salida. Algo muy importante es que este equipo cuenta con dos señales análogas, señales de contactos y protocolo de comunicación IO-Link como estándar. Otro punto importante es la construcción. Estos equipos están construidos de manera externa con acero inoxidable 316. 316, la protección que se tiene en estos equipos alcanza IP65, IP67 y pues están construidos de una manera muy compacta que los hace resistentes a la vibración. Algo muy importante en estos equipos es el tema de los diagnósticos. Los diagnósticos en estos equipos pueden ser visualizados en la parte de arriba o en la parte superior y lo que hace es que sea muy fácil poder identificar cuando el equipo está mostrando algún mensaje o alguna alarma con respecto a su operación. Otro punto muy importante y una gran diferencia con respecto a los sistemas mecánicos es que esta tecnología no requiere diámetros antes o después en su instalación. Ahorita veremos más adelante que en la mayoría de las marcas y diseños de medidores electromagnéticos aún se siguen solicitando 5 diámetros antes y 2 diámetros después para su instalación. Pero en esta tecnología en particular no se requieren de esos tramos rectos en su instalación. Otra parte muy importante es el display de proceso que tienen actualmente. Este display, como pueden ver, normalmente está diseñado para que se pueda visualizar desde un punto alejado del medidor, cuenta con diferentes colores para que sea más fácil verlo y algo muy interesante es que cuenta con una orientación automática. Este equipo, al igual que los dispositivos móviles como tablets o teléfonos, al momento de rotarlo 90 grados, la pantalla también rota con él para visualizar sin problema lo que está configurado dentro de su pantalla. Otro punto muy importante en estos medidores es que no solo nos da el valor de flujo actual y totalizado, sino que también nos da la temperatura del producto y un tema muy importante es la conductividad del producto, cosas que obviamente un sistema mecánico jamás nos estaría proporcionando. Y por último, el tema de la operación a través de una funcionalidad que se llama de toque. Si nosotros no tenemos un dispositivo portátil a la mano y queremos saber si el equipo, cómo está configurado el equipo, simplemente tocando el equipo o dándole un ligero golpe seco, nosotros podemos cambiar de modo visualización a visualizar cómo está el equipo configurado actualmente. Otro punto importante es que a través de este mismo sistema de toque, nosotros podemos activar o desactivar el tema de la comunicación inalámbrica Bluetooth. Vamos viendo algunas aplicaciones de estos equipos. Como lo comentaba, estos equipos en su interior están recubiertos de un material plástico que se llama PIC, que es químicamente y mecánicamente muy resistente y sus electrodos de medición son en acero inoxidable 316. Entonces lo hace apto para aplicaciones de agua o cualquier fluido que tenga una conductividad mínima de 10 microsiemens y puede ser utilizado para la medición de agua, de reactivos,
incluso existen aplicaciones de estos equipos para aplicaciones de pinturas en base a agua que tienen suficiente conductividad. Lo interesante aquí es que nosotros podemos estar monitoreando de forma local o a través de las señales de salida los valores de flujo instantáneo, totalizado, temperatura y conductividad del producto. Otra característica importante de este tipo de tecnología es esta parte de la integración y la comunicación digital. Lo comenté hace un momento que este tipo de equipos pueden venir, o más bien como estándar, traen lo que es la comunicación IO-Link. Esta comunicación permite enviar y recibir información a lo que es un bus de campo a través de comunicación IO-Link y obviamente pues a través de una interfase que puede estar conectado a un protocolo superior, que en este caso se muestra puede ser Ethernet IP o puede ser Modbus. Podemos nosotros conectar nuestros equipos a sistemas superiores donde podemos estar visualizando, controlando, revisando el equipo como tal. Y algo muy interesante en esta tecnología es que es posible guardar todos los datos de configuración en el sistema para cuando nosotros hacemos algún tipo de recambio, automáticamente cargar la configuración que tiene el equipo, haciendo pues un recambio de equipo sumamente fácil. Lo interesante también de este equipo es que ya viene preparado para todo lo que viene siendo Industria 4.0, pues a través de esta comunicación digital que hace este equipo que sea bidireccional con respecto a la información que recibe y envía hacia el bus de comunicación. Muy bien, vamos a hablar ahora de qué sucede o cuáles son las recomendaciones para esas aplicaciones, hablando de tuberías de 2 hasta 90 pulgadas. En este caso, nuestra recomendación tiene que ver con la nueva generación de medidores electromagnéticos que obviamente estaremos hablando de las características que actualmente tienen este tipo de equipos. ¿Qué características suelen tener los transmisores electromagnéticos actuales? Comentábamos hace rato que los sistemas o dispositivos mecánicos suelen tener una precisión promedio de más o menos 2%, pero actualmente este tipo de tecnología electromagnética manejan precisiones estándar de más o menos 0.5% y en opción más o menos 0.2%. Entonces, como pueden ver, hablar de tecnología electromagnética pues nos puede dar la facilidad de mejorar hasta 10 veces la precisión de nuestros medidores. El tema de la conductividad eléctrica ya lo habíamos comentado. Por especificación se dice que al menos 5 microsiemens, pero ya comentamos que es posible medir más bajo que ese valor. Dentro de los valores medidos de estas tecnologías, pues está lo que es el flujo volumétrico, tanto actual, que es lo que está pasando en este momento, como los totalizados. Pero es muy importante aclarar que este tipo de tecnologías, aunque su medición es por principio de operación volumétrico, es posible proporcionar la medición en flujo másico, proporcionando o configurando la densidad promedio del producto a la temperatura de operación. Obviamente, el hecho de poner este tipo de densidad fija sí nos arroja un error o una desviación promedio con respecto a los cambios que pudiera tener la densidad del producto, pero nos da la facilidad de utilizar estos equipos que, aunque en principio son volumétricos, pueden ser utilizados como medidores de flujo másico cuando se trata de enviar señales, por ejemplo, de algún proceso donde se estén dosificando reactivos para utilizarse en algunas fórmulas que puedan estar utilizando, por ejemplo, kilos o libras directamente. Algo muy importante también es que estos equipos ya cuentan con funciones de conductividad. ¿Y para qué serviría tener conductividad en este tipo de medidores electromagnéticos? Justamente para poder identificar diferentes fases que puedan estar pasando dentro del medidor. Por ejemplo, hablando de algunos sistemas donde pueda estar pasando agua, puedan estar pasando algunos detergentes o soluciones, por ejemplo, ácidas
o alcalinas, nosotros podemos llegar a detectar qué es lo que está pasando en ese momento y poder diferenciar cuando se trata de cada uno de los diferentes productos que pasan a través de la tubería. Otro de las ventajas es que ya normalmente esos equipos vienen con displays digitales de 4 líneas, su acceso es totalmente a través de teclados ópticos y lo interesante es que ya no solo tienen acceso de forma local, sino que también es posible accesarlos a través de interfaces de comunicación o incluso conectarse de manera inalámbrica. Los temas de señales de salida análogos, pulsos, frecuencias y comunicación digital, pues no tienen ningún tipo de limitación. Es posible tener varias entradas-salidas y comunicación digital sin ningún problema en algunos protocolos muy conocidos como es Ethernet IP, Modbus o Profibus. Con el tema de las certificaciones no hay ningún problema para lo que son aplicaciones de transferencia de custodia donde podemos estar nosotros facturando este tipo de medición, ya sea de manera interna o de manera externa de un cliente auto. Dentro de la instalación o de las novedades que se tienen en estos equipos es que, como lo comenté hace un momento, la mayoría de las marcas o los diferentes diseños de medidores electromagnéticos normalmente nos pedían que al menos tuviéramos un tramo recto de 5 veces el diámetro antes de llegar al medidor y 2 veces después del medidor. Pues bueno, ya existe una nueva versión de medidores electromagnéticos donde no es necesario tener diámetros antes o después. Lo interesante de este equipo es que internamente cuenta con 3 pares de electrodos. Lo que hace este sistema es justamente promediar las velocidades que se tienen dentro de la tubería, minimizando el error que se pueda tener justamente debido a esa distorsión que se tiene en las velocidades dentro de la tubería debido a esos codos o a esas reducciones que se pudieran tener antes del medidor. Entonces, esta nueva tecnología nos permite instalar este tipo de medidores justamente después de algún codo sin ningún tipo de restricción. Y obviamente, pues garantizando la precisión dentro de la especificación del modelo del equipo. Otra de las características de estas nuevas familias de los equipos es que se cuentan con opciones justamente para aplicaciones de alta demanda. Eso quiere decir equipos que tienen protección IP68 y pueden ser totalmente sumergidos, ya sea en una fase líquida o incluso en algún tipo de tierra o lodo que se mantenga húmedo. Para eso existen 2 tipos de recubrimientos. Aquí se habla que este recubrimiento de color azul se utiliza normalmente para aplicaciones donde el medidor, lo que es la parte sensora, puede estar sumergido 3 metros bajo el agua de manera permanente o puede estar sumergido hasta 10 metros de columna de agua máximo por 48 horas. El tema también es que este tipo de recubrimiento protege al medidor contra cualquier ambiente salino o corrosión que se pueda tener debido a este ambiente. Existe un segundo recubrimiento que tiene que maneja la protección para poder utilizar este tipo de medidores de manera permanentemente enterrado, ya sea en lodo o cualquier otro tipo de producto que pueda ser ya sea corrosivo o pueda tener una alta humedad. Entonces, este tipo de equipos pueden sepultarse sin ningún problema y nosotros podemos garantizar que este equipo no sufrirá ningún tipo de corrosión. Hablando de aplicaciones demandantes, como ustedes saben, una de las aplicaciones más demandantes que actualmente se tienen en los sistemas de potabilización es justamente en lo que viene siendo todo lo que son funciones o plantas de desalinización. Para eso, el manejar este tipo de celdas donde nosotros vamos a estar tratando el agua, pues como ustedes saben, este tipo de celdas requieren
de una alta presión para poder inyectar el agua y puedan hacer el efecto de limpieza. En este caso, esta aplicación pues tiene que ver con una operación de alrededor de 60 a 70 bares de entrada. Este medidor está diseñado para soportar 100 bares. La conexión a proceso es una brida clase 600 en acero al carbón y parte del reto es que venga recubierto contra ambientes salinos y el liner interno o el recubrimiento interno pues pueda soportar incluso hasta 110 bares de presión. Uno de los comentarios comunes con respecto a la tecnología electromagnética tiene que ver con la seguridad de los datos o qué pasa cuando los equipos no están conectados o pierden su alimentación. En este caso, existe una tecnología llamada Historom, donde dentro de la electrónica nosotros tenemos una especie de dispositivo que va a estar guardando la información de manera segura. Este dispositivo lo que hace es guardar no solo la información del transmisor o de la configuración actual y los valores de totalización, sino que tiene la capacidad también de guardar información con respecto a cómo el equipo está configurado, cuáles son los factores de calibración y pues al momento de que nosotros hacemos cualquier cambio de electrónica o sensor, nosotros podemos restaurar los datos de configuración que se tienen actualmente. Entonces, este tipo de tecnología nos ayuda justamente a guardar y mantener la integridad de los datos que están dentro del medidor. Otro punto importante es que ahí mismo se pueden guardar algún tipo de registros o eventos que hayan sucedido en el medidor de manera extraordinaria y nosotros podamos saber o podamos identificar cuando haya habido algún tema que pudiera llegar a dañar el medidor. Hablando del tema de comisionamiento o puesta en marcha, estas nuevas tecnologías ya traen una alta conectividad, lo cual les permite pues ahorrar hasta un 50% en el tiempo de comisionamiento. Estos equipos pueden contar con un servidor web interno, como en este caso es la imagen que tenemos a la derecha, donde a través de este servidor o servidor web nosotros podemos conectarnos a través de una computadora, ya sea de manera alámbrica con un cable de red o a través de manera inalámbrica a través de la opción de WLAN y podemos configurar el equipo sin necesidad de software adicional. Este servidor web integrado lo que hace es que una vez que hacemos el enlace entre el medidor y la computadora o el dispositivo móvil, a través de cualquier explorador web, nosotros podemos accesar a la información interna del equipo y podemos hacer la configuración, el servicio o cualquier tema que tenga que ver con la revisión o puesta en marcha del equipo. Otra opción es que algunos de estos medidores cuentan con tecnología WLAN que puede ser accesada a través de dispositivos móviles. Obviamente, con esto nosotros podemos hacer configuración del equipo, podemos hacer revisión del equipo e incluso el tema de servicio preventivo, que es el que estaremos abordando en un momento más. ¿De qué sirven todos este tipo de herramientas? Pues justamente para poder tener un rápido comisionamiento de los equipos. Esto nos hace que ahorremos tiempo, que sea más fácil de operar el equipo y pues que nosotros podamos optimizar todo lo que viene siendo el tiempo de puesta en marcha de los equipos. Un tema muy importante cuando hablamos de cambiar a nuevas tecnologías es qué características nuevas me puede proporcionar esta nueva tecnología. Como ustedes saben, utilizar medidores de flujo con principios de medición mecánicos, pues prácticamente no es posible conocer cuál es su estado actual de funcionamiento sin la necesidad de retirarlos. Cuando hablamos de medidores de flujo mecánicos, la verdad es que aunque el equipo nos puede estar dando una medición, realmente no tenemos claro si el equipo está siendo preciso,
si el equipo tiene algún problema mecánico, porque como lo vimos hace rato, el hecho de que un álave pueda estar roto, pero el equipo pudiera llegar a seguir funcionando y proporcionando una medición. Entonces, el punto con los medidores mecánicos es que no es posible saber el estado actual del medidor sin la necesidad de retirarlo de la línea. Pero bueno, hablando de los equipos electromagnéticos, anteriormente todo lo que era el sistema de verificación de estos equipos se hacía a través de algunos simuladores portátiles. En este caso, Endres y Hauser manejaba un equipo o un simulador llamado FieldCheck, pero este tipo de tecnología era necesario abrir el equipo, al menos la parte de su electrónica, conectarse y simular todo lo que son valores de medición, voltajes, señales de salida para poder verificar su buen funcionamiento. En este caso, el equipo era necesario sacarlo también de operación, pero al menos no era obligatorio retirarlo de la tubería. ¿Qué es lo nuevo que tenemos con las nuevas familias de medidores electromagnéticos? Las nuevas familias cuentan con una función llamada Heartbeat Verification. Esta función llamada Heartbeat lo que hace es tener internamente un software que revisa y hace un escaneo de toda la parte electrónica y del sensor para poder estar monitoreando de manera continua y en algunos casos bajo demanda todo lo que vienen siendo los parámetros de funcionamiento del equipo. Haciendo una comparativa con los sistemas anteriores, estos sistemas, como les comenté, necesitaban o eran de una verificación externa, era necesario abrir el equipo como tal, podía llevar pues entre 15 minutos o hasta una hora, dependiendo de la accesibilidad, dependiendo de las herramientas, etcétera, etcétera, y la cobertura de medición o de los posibles puntos de falla, pues llegaban aproximadamente al 90% de las posibles fallas del equipo. A través de la tecnología de verificación Heartbeat, ya no es necesario retirar el equipo, ya no es necesario el equipo de operación. Este tipo de verificación se hace aún con el medidor operando y conectado al sistema de control. Este tipo de rutinas de verificación no lleva más de 10 minutos, normalmente lo hace entre 3 o 5 minutos cuando mucho, y esta nueva tecnología tiene la capacidad de cubrir hasta un 98% de las posibilidades de falla del equipo. Ahondando un poco más en esta tecnología está compuesta de 3 pilares, lo que viene siendo la parte de diagnósticos, verificación y monitoreo. En este caso, la parte de diagnósticos tiene que ver con esa verificación que se hace en el equipo de manera continua. Todos los que son parámetros esenciales de medición constantemente se están diagnosticando en el equipo y en caso de tener o sufrir alguna desviación, el equipo se alarma y nos los muestra de una manera muy gráfica. La parte de verificación ya tiene que ver con una solicitud de verificación completa del equipo bajo demanda, lo cual nos hace tener un reporte de verificación y poder conocer el estado actual del medidor. Ya por último, el tema de monitoreo, donde es posible, a través de un software externo, nosotros poder estar monitoreando todas esas desviaciones que pudiera tener el equipo y nosotros poder predecir algunas condiciones que pudiera haber en estos equipos, por ejemplo, como el tema de adherencias o el tema de algún tipo de corrosión que pudiera haber dentro del equipo. Algo interesante dentro de esta tecnología es que todo este tipo de verificación puede ser realizada desde manera remota. ¿Cuáles son estas 3 maneras de accesar a esta información o a esta verificación de estos medidores? Pues bueno, la primera es desde el display local. Es posible que a través del display y el teclado óptico nosotros podamos verificar el equipo e incluso hacer esa verificación bajo demanda donde el equipo nos da ese listado de todos estos puntos de medición que fueron revisados en la parte de electrónica y del sensor. Como opción número 2, es posible
tener o accesar a este tipo de verificación a través de una computadora o también, como lo vimos, cualquier otro tipo de dispositivo móvil como tablet o teléfono celular. Y por último, este tipo de verificación también puede ser hecha de manera remota desde un sistema de control. En este caso, nosotros podemos saber el estado actual y podemos conocer las condiciones de operación del equipo sin la necesidad de intervenir el equipo e incluso sin la necesidad de tener la presencia de algún compañero a un costado del equipo. Entonces nosotros a través del protocolo digital podemos enviar la señal de verificación, tener un reporte y guardarlo en nuestro sistema. Ahondando un poco más en el tema del diagnóstico que tienen estos equipos. En este caso, las características de diagnósticos, como lo comenté hace rato, hacen que el equipo constantemente se esté monitoreando. Entonces, nosotros vamos a tener algunos valores de fábrica predefinidos dentro del equipo. El equipo, aún en funcionamiento, hace un monitoreo continuo donde el equipo hace más de 50 diagnósticos diferentes que los está corriendo de manera continua. De esa forma, el equipo, cuando encuentra cualquier desviación que tenga que ver con el tema de voltajes, impedancias, recorrimientos de señales de salida, el equipo nos va a avisar de cualquier tipo de desviación. Y pues al tener este tipo de desviaciones, nosotros podemos revisar cuando el equipo requiere simplemente de un ajuste, de algún tipo de limpieza o pues en algunos casos sustitución de alguna parte que pudiera llegar a estar dañada. Con el tema de verificación. La verificación en estos equipos, lo comentamos hace un momento, se puede hacer bajo demanda. Nosotros podemos decidir, por ejemplo, cuándo hacer una verificación más completa con respecto al estado actual del medidor. Esta verificación, lo comenté hace un momento y es muy importante que lo sepamos, se hace sin interrumpir el proceso o la medición. Este tipo de verificación bajo demanda es muy importante aclarar que cuenta con aprobación de ISO 9001 y este tipo de reporte que podemos generar a través de esta verificación puede llevarse dentro de nuestros sistemas de calidad de verificación de nuestros equipos con la norma ISO 9001. Una pregunta o una duda que normalmente surge cuando hablamos de un sistema de autoverificación de nuestros medidores es que, bueno, ¿cómo puede ser juez y parte? Algo muy importante y un diferenciador también muy importante es que este tipo de procedimiento está avalado por esta entidad alemana llamada TÜV, donde ellos avalan que este tipo de procedimiento es válido y es confiable para lo que viene siendo labores de verificación de operación de los equipos, lo cual hace que nosotros podamos garantizar el tema de precisión, el tema de confiabilidad, de seguridad y pues que nosotros podamos garantizar la operabilidad de nuestros medidores de flujo. Muy bien, pues les agradezco mucho la atención a este webinar. Espero que esta información que hayamos manejado les sea de mucha utilidad. Quedamos pues a sus órdenes y pues me gustaría que pudiéramos intercambiar un poco de información o algunos comentarios, por lo cual pues yo les dejo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo consideras la evolución de esta tecnología de medición de flujo actualmente? ¿Consideras que este tipo de herramientas realmente tienen una utilidad o un impacto en la parte de seguridad, en la parte de confiabilidad dentro de tu proceso? ¿O consideras que realmente existen algún otro tipo de características que pudieran ser de utilidad en los procesos que actualmente ustedes tienen? Pues les dejo esta pregunta
Y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta acerca del tema.